Vamos a revisar una idea general sobre el muestreo y tipos de muestreo. Comencemos con una idea general sobre el objetivo de la estadística, el cual es hacer inferencia con respecto a una población basándose en la información contenida en una muestra. Las poblaciones se describen mediante medidas numéricas denominadas parámetros, y el objetivo de la estadística es hacer inferencia sobre los parámetros de X población. ¿Pero qué es una población? De acuerdo con Cuesta y Herrero, una población es la totalidad del universo que se interesa considerar y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo momento qué elementos lo componen. Básicamente, las poblaciones pueden ser o finita o infinita. Finita cuando hay una cantidad limitada de elementos, como por ejemplo el número de estudiantes en una escuela o el número de pacientes en un hospital. Infinita cuando tiene un número muy grande de componentes, por ejemplo, el número de especies en el reino animal, el número de personas que existen en el mundo, etc. Para un investigador, estudiar a toda una población puede resultar bastante difícil porque precisamente se requiere estudiar una gran cantidad de elementos, como por ejemplo lo que se hace en los censos. Pero un censo no es tan fácil de realizar porque es laborioso, requiere tiempo y dinero, por lo que es más fácil recurrir al estudio de una muestra que es una pequeña parte representativa de la población. Por ejemplo, si tenemos 1000 personas y de esas personas solo tomamos 500, esto quiere decir que nuestra muestra es n igual a 500. Bueno, ¿cómo obtenemos una muestra? Lo obtenemos por algo que se llama muestreo. El muestreo es una herramienta de investigación científica que determina la parte de la población que se va a investigar y sobre la cual se van a hacer inferencias. ¿Cómo tomo el muestreo? Primero vamos a definir a la población. Ya que habíamos dicho que nuestra población puede ser muy grande, hay que establecer ciertos criterios que permitan especificarla para obtener algo que se llama población de estudio. Así que, por ejemplo, supongamos que queremos determinar la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en pacientes diabéticos. La población serían todos los pacientes diabéticos. Sin embargo, como vimos en la definición de población, los elementos a estudiar serían muchos. Sería una idea demasiado general. Así que vamos a aplicar criterios de selección para definir nuestra población de estudio. Supongamos que queremos que sean adultos y que el tipo de diabetes sea diabetes mellitus tipo 2. Entre los criterios de inclusión, podemos agregar que sean pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 6 meses, que estén afiliados a una institución de salud pública y que se encuentren entre los 40 y 70 años de edad. Entre los criterios de exclusión, podemos decir que sean pacientes que no hayan sido previamente diagnosticados con depresión o ansiedad, que no sean menores a 40 años y mayores a 70 años, o que sean pacientes de clínicas privadas. En otras palabras, los criterios de inclusión nos van a ayudar a delimitar a la población y los de exclusión van a evitar los sesgos. Porque si, por ejemplo, yo no pongo en mis criterios de exclusión que no quiero a pacientes que ya hayan sido diagnosticados con ansiedad y depresión anteriormente, esto puede significar un sesgo para mi investigación, porque ya no voy a saber si la ansiedad y la depresión están relacionadas con la diabetes o porque es una condición que ya presentaban desde antes. Así que mis resultados se pueden ver sesgados. Y lo mismo con la inclusión, porque si yo no especifico que quiero pacientes que tengan de 40 a 70 años y estoy diciendo que solamente quiero adultos, pues la edad adulta puede comprender desde los 20 hasta los 100 años. Entonces no estoy delimitando bien mi población. Una vez establecidos los criterios de selección, vamos a aplicar una fórmula de tamaño muestral para obtener, como su nombre lo dice, el tamaño de la muestra. En el cálculo del tamaño de la muestra hay que tener en cuenta los siguientes conceptos. De acuerdo con López 2004, elegir el tamaño de la muestra parte de 1.
los recursos disponibles y los requerimientos para el análisis de la investigación. Así que conviene tomar una muestra lo más grande posible para disminuir la probabilidad de error. Y 2, que es la lógica del investigador para seleccionar la muestra. En este caso, la probabilidad nos va a permitir tener menores errores, ya que vamos a buscar que nuestra muestra sea elegida lo más equitativamente posible. Vamos a ver los tipos de muestreo que existen para obtener las muestras que se desean. Primero hay que saber que los tipos de muestreo se dividen en dos principales, probabilístico y no probabilístico. Muestreo probabilístico. Este muestreo quiere decir que todos los individuos de una población tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados para ser parte de una muestra. Esto brinda mayor seguridad de representatividad. El muestreo aleatorio simple consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista. Se asignan números a individuos y por algún medio mecánico se eligen a tantos sujetos como lo requiera la muestra. Hay que tener cuidado porque este método no es viable para una población muy grande. Hay otro tipo de muestreo aleatorio, pero este es sistemático. Es decir, que se enumeran todos los elementos de la población, pero solo se extrae un número de la población. Este primer número es su número de partida. Posteriormente, se elige otro número que será el que sirva como diferencia constante entre los dos números. Su ventaja es que es más sistemático y tiene más garantía de que se haga equitativamente, pero la desventaja es que se pueden presentar rasgos periódicos ocultos en la población y esto hace que se pierda representatividad. Otro muestreo aleatorio es el estratificado. En este se divide la muestra en estratos que poseen características iguales, por ejemplo, edad, estado civil, ciudad, etc. Cada estrato es independiente y de este se extrae aleatoriamente la muestra. Si el número de unidades de muestreo seleccionadas de cada estrato es proporcional al tamaño relativo del estrato en la población, el resultado es una muestra estratificada proporcional, de lo contrario es no proporcional. En este muestreo, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman la unidad a la que se le llama conglomerado. Es decir, como mencionan Casal y Mateo 2003, se divide la población en varios grupos con características parecidas y luego se toman solo algunos grupos y los demás se descartan. Se usan en grupos muy grandes y cuando no se cuenta con la lista de las unidades de estudio. Se aplican a instituciones, colonias, escuelas, etc. En el muestreo polietápico se requiere la selección de las unidades de muestreo en diferentes etapas, es decir, que van a haber muchas etapas, la primera, la segunda, la tercera, etc., en un diseño muestral. Ahora vamos a ver los métodos de muestreo no probabilístico. Estos no sirven para hacer generalizaciones porque no se tiene certeza de que la muestra sea representativa, ya que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, solo se siguen criterios que entren dentro de lo que se busca. Entre los muestreos no probabilísticos encontramos, por ejemplo, los muestreos por cuotas o accidental, el cual consiste en que se deben conocer los estratos de la población y/o de los individuos más representativos o adecuados. En este muestreo se eligen cuotas, o sea, un número determinado de individuos que cumplan ciertas características y luego se eligen a los primeros que se encuentren y cumplan estas características. En este muestreo, como su nombre lo dice, se seleccionan individuos que sean de fácil acceso para el investigador, o sea, que le convengan. La representatividad en este muestreo la determina el investigador de modo subjetivo, por lo que no se le puede cuantificar. Normalmente, por lo mismo, es más fácil que presente sesgos. Como su nombre lo dice, se trata de conseguir un grupo de individuos que conduzcan a otros individuos hasta que se obtenga una muestra suficiente. Normalmente se utilizan para investigar grupos culturales, subculturas, en la salud, personas con enfermedades no tan comunes, etc. En pocas palabras, estas son las diferencias entre el muestreo probabilístico y no probabilístico. En el probabilístico, todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, a diferencia del no probabilístico.
porque éste no utiliza la aleatorización. Además, en el no probabilístico, el investigador es quien elige a su muestra, mientras que en el probabilístico, la muestra se elige aleatoriamente, además de ciegamente. El método probabilístico se dirige hacia la generalización, mientras que el probabilístico puede hablar de una generalización entre comillas, pero solo a su muestra. Muchas veces, por no contar con un marco muestral, los investigadores optan por los muestreos no probabilísticos, porque las muestras se toman basándose en hipótesis. Igualmente, los métodos de muestreo no probabilísticos resultan mucho más económicos que los probabilísticos. Tanto en los métodos de muestreo no probabilístico como probabilístico existe algo que se llama error de muestreo y a lo que le debemos poner suma atención. El error de muestreo nos va a indicar cuánto se desvía nuestra muestra de los parámetros de la población. Hay que recordar que es recomendable tener una muestra lo más grande posible porque así se acerca al tamaño de toda la población y por lo tanto las características se aproximan más a esta, disminuyendo el error de proceso de muestreo. El concepto de parámetros lo podemos ligar con la distribución normal, la cual indica los niveles estándar, es decir, la normal de las variables aleatorias. La distribución normal nos va a dar los datos base para posteriormente poderlos contrastar con los datos que resulten de una intervención. Bueno, con relación a la distribución normal está la desviación estándar, la cual nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Si la muestra tiene una alta desviación estándar, se deduce que ésta también tiene un alto error del proceso de muestreo. Pero como lo mencionamos antes, si la muestra es grande, es decir, si el tamaño es grande, la desviación estándar disminuye. Por otra parte, también están los errores de no muestreo. Estos son causados por las influencias que tienden a distorsionar o sesgar la muestra. Pueden ser actitudes preconcebidas por el entrevistador, fraseo perjudicial, selección arbitraria de los miembros de la muestra, etc. Antes de terminar, vamos a ver un ejemplo que aplica algunas de las cosas que hemos visto en este video sobre muestreo. Al averiguar la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con la ansiedad y depresión en adolescentes de secundaria de la ciudad de La Paz, vemos que su universo estuvo conformado por 27.850 adolescentes del nivel de secundaria. Posteriormente podemos ver los criterios de inclusión, de primero a cuarto, edades entre 13 a 19 años, de colegios fiscales y particulares. Posteriormente aplicaron la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra y deciden hacer este estudio con una muestra probabilística de tipo estratificada. ¿Por qué dividieron en estratos a los alumnos? Empezando por los colegios, por ejemplo, colegios fiscales y particulares. Una vez determinada el tamaño de la muestra, que van a ser 1.008 estudiantes, es decir, la población de estudio, proceden a realizar un muestreo aleatorio. Es decir, que de los 42 colegios participantes, todos los alumnos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. 6 alumnos por nivel, 3 mujeres y 3 varones, totalizando 24 alumnos por colegio. Con este ejemplo pudimos ver brevemente los conceptos revisados en este video. Vimos un ejemplo de tipo de muestreo y los pasos que éste requiere. Brevemente, para finalizar, la estadística inferencial es necesaria cuando se quiere hacer una afirmación sobre más elementos de los que se van a medir. En este experimentar, para generalizar una muestra a la población de estudio, se debe tener un control. Para esto nos sirve la estadística inferencial. Nunca vamos a obtener resultados total y completamente ciertos y exactos. En probabilidad, el azar se compone de aquello que no podemos controlar y que por lo tanto puede existir y entra dentro de la categoría de lo probable, aunque en posibilidades mínimas.
Por ello, contamos con estadísticos como la media, que nos dan un marco de referencia para ver si nuestra muestra va a entrar dentro de los parámetros de la población. Igualmente, nos ayuda a tener niveles de confianza al contemplar el máximo nivel de error que puede existir con base en lo que dicta la desviación estándar. Asimismo, esto nos va a permitir contrastar nuestras hipótesis para saber si entran dentro del punto de aceptación o rechazo y por lo tanto de confianza para generalizar o de riesgo en la generalización.